Ahora vamos a pasar para lo que para muchos es la perla del liberalismo en España, Juan Ramón Rayo. Juan Ramón Rayo es director del Instituto Juan de Mariana, es director del máster en el Instituto de Estudios SOMA, el máster de Economía, y es una fiera de debate y una fiera en artículos. Así que me gustaría que el aplauso que le vamos a dar ahora no se lo diésemos por su increíble currículum, sino por las horas que se tira sin dormir para desmontar a toda la izquierda en la sexta noche y para hacer todos esos artículos que hace. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. A ver si cuando termine la conferencia algunos me seguís aplaudiendo o abucheando. La charla que quiero dar es una charla, que puede ser polémica, que es la relación entre democracia y liberalismo. Y básicamente pretendo responder a la pregunta de cuál es la relación entre un Estado democrático y el liberalismo. ¿Qué es más importante, la democracia dentro del Estado o el liberalismo? ¿Puede haber Estado democrático sin liberalismo y liberalismo sin Estado democrático o son la misma cosa? Y para empezar, pues comenzaré definiendo democracia y liberalismo, para que veamos en qué medida son lo mismo o no son lo mismo. La definición de democracia la tomo de la enciclopedia de Stanford de filosofía. Creo que es siendo el término democracia bastante controvertido, porque hay 1000 definiciones de democracia, creo que de alguna manera, es suficientemente general para englobarlos a todos. Dice, el término democracia se refiere a un método de toma de decisiones en grupo caracterizado por alguna clase de igualdad entre sus participantes a la hora de tomar esas decisiones colectivas. Básicamente, democracia es transformar un conjunto de decisiones, de preferencias dispersas en una preferencia única del grupo a través de algún procedimiento que garantice algún tipo de participación igualitaria entre sus miembros. Por tanto, transformamos preferencias dispersas, individuales, en una preferencia única grupal a través de un método, de una regla que es la democracia. ¿Qué es el liberalismo? Ya lo he dicho muchas veces, a mí la definición de liberalismo que más me gusta es la del filósofo Chandran Kukatas, y os la voy a leer. El término liberalismo se identifica con un paradigma político que afronta el problema de la diversidad humana defendiendo instituciones que permitan la coexistencia de distintas creencias y modos de vida. El liberalismo acepta la pluralidad de modos de vida, la multiplicidad de valores religiosos y morales en el mundo moderno y promueve la tolerancia. El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea de un orden social orgánico y espiritualmente unificado, dentro del cual los intereses de los individuos se alinean en perfecta armonía con los intereses de la comunidad. Los individuos poseen fines distintos y no existe un único objetivo que todos tengan la obligación de compartir. Claramente, ya de entrada existe una cierta incompatibilidad entre democracia y liberalismo. Al final de la charla espero mostrar cómo se podrían llegar a compatibilizar. Pero ya de entrada existe una manifiesta incompatibilidad. La democracia pretende sintetizar un conjunto de preferencias, de decisiones, de planes vitales distintos en uno solo que debe imponerse a todos, mientras que el liberalismo lo que promueve es el respeto y la tolerancia, la coexistencia, que no el reduccionismo unitario, la coexistencia entre todos esos proyectos distintos de vida. Y pretende además hacerlo, porque estaba reflexionando sobre la democracia estatal o sobre el Estado democrático, pretende hacerlo a través del Estado. Entonces, en principio, nos enfrentamos o nos encontramos con dos sistemas de organización política distinta. Uno que dice, conservemos, preservemos, protejamos las decisiones y las preferencias individuales. ¿Cómo las protegemos? Con una serie de instituciones que preserven su coexistencia, donde ninguna se imponga sobre otra a través del uso de la fuerza. Por el contrario, la democracia dice, no preservemos los valores individuales, reduzcámoslos a uno solo, a uno orgánicamente o espiritualmente unificado. Entonces, ¿cómo justifica el Estado el derecho a básicamente pisotear las preferencias o los planes vitales de algunos agentes? A ver, un Estado es una forma política que lo que hace es reclamar plena soberanía sobre un territorio y sobre la población que habita ese territorio. El Estado, la definición tradicional, es la suma de 3 elementos: soberanía, territorio y población. Eso es un Estado.
el ente que reclama soberanía sobre la población que habita un determinado territorio. Entonces, para que exista soberanía, entendiendo soberanía como la capacidad de decisión última en cualquier cuestión, la mayoría de la población, porque si no sería difícil de mantener, la mayoría, no el 51% necesariamente, sino mayorías muy amplias, consensos muy amplios, suficientemente amplios, la mayoría de la población debe reconocerle autoridad política al Estado, es decir, debe reconocerle el derecho a gobernar y, por tanto, debe asumir esa mayoría de ciudadanos la obligación política de obedecer, la obligación política de ser gobernado. Entonces, ¿en qué se ha fundamentado históricamente esta autoridad estatal que la gente, es verdad, o mucha gente se la ha tendido a reconocer? De hecho, el liberalismo es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad y básicamente pues son 4 locos que empiezan a decir, oye, ¿qué tal si me respetas y no me pisoteas? ¿Qué tal si vives y dejas vivir? Entonces, ¿en qué se ha fundamentado esta autoridad estatal monolítica para preponderar sobre los planes vitales de cada una de las personas? Pues a veces lo ha hecho en el derecho divino, el Estado viene de Dios y por tanto Dios tiene derecho a gobernar, otras en el derecho dinástico, no se sabe muy bien cómo, pero ciertas familias han conquistado el Estado o son dueñas del Estado, el Estado es propiedad de esas familias, en ocasiones porque incluso prestaban ciertos servicios de protección, seguridad, como una mafia, y por herencia, por matrimonio, etcétera, esas estructuras estatales se han ido heredando. Pero esas fundamentaciones, si os fijáis, son muy frágiles. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.